Muy buenas tardes. A nombre del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de San Luis y el Colegio de Jalisco, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de nuestro Seminario Permanente de Antropología del Derecho. Digamos que el día de hoy también estamos de manteles largos, tenemos invitadas de la Universidad Autónoma Nacional de México. Y bueno, en realidad el día de hoy pues vamos a tener una sesión bastante interesante en esta tercera sesión. Vamos a tener la presencia de Itzel Aguilar Mejía, como les decía, de la UNAM, quien nos presentará la ponencia titulada Análisis de las prácticas penitenciarias hacia la reinserción social de inimputables en el espacio penitenciario. Y para hacer los comentarios nos acompaña Emma González Gutiérrez de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos también de la UNAM. Bienvenidas a las dos. Para nosotros es un enorme gusto tenerlas acá en el Seminario Permanente de Antropología del Derecho. Y bueno, me permito explicar muy brevemente la dinámica que vamos a desarrollar en esta mesa. Vamos a comenzar con las exposiciones, en primer lugar de la ponente, que tendrá hasta 25 minutos para su intervención. Luego, pues daremos paso a los comentarios por parte de Emma, quien tendrá hasta 25 minutos. Y bueno, al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Les solicitamos, por favor, que emitan ahí sus preguntas al Facebook. Quien Rubí Preñaranda el día de hoy nos estará apoyando en este ejercicio de levantamiento y sistematización de sus preguntas, comentarios, mismas que luego, bueno, serán abordadas en el espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, también cabe recordarles que las constancias de participación se dan con el 90% de asistencia a este seminario, por lo que les pedimos que no olviden enviar su registro al correo electrónico spa.flat.mx@gmail.com o también mandando su nombre y su correo electrónico al chat de la página del Facebook del FLAT, que es @flat.internacional. Entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a la ponente del día de hoy, Itzel Aguilar Mejía, quien es licenciada en Sociología, maestra en Política Criminal con mención honorífica, doctorante en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y cursa actualmente el Diplomado de Derechos Humanos, Seguridad y Política Criminal en la Universidad Iberoamericana. Es investigadora vinculada al Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, o sea que también es de casa, y miembro del grupo de investigación sobre la genealogía de la violencia del posgrado de Derecho de la FES Acatlán, la UNAM. Cuenta con una estancia de investigación en la Cátedra de Criminología de la Universidad de Greifswald, en Alemania, y sus actividades profesionales más destacables han sido como investigadora asistente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Se ha desempeñado como analista de incidencia delictiva en América Latina. Ha sido asistente de investigación en la Fundación Reinserta, un mexicano AC, así como también laboró como técnica penitenciaria y tallerista en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. También ha colaborado, ¿no?, como asesora en fundaciones para programas de reinserción social con perspectiva de género. Ha sido ponente en diferentes coloquios, jornadas, seminarios a nivel nacional con temas relacionados a la política criminal en materia de adolescentes en conflicto con la ley, de inimputables y sistema penitenciario y criminología con perspectiva de género, así como, bueno, autora de diversos artículos científicos en revistas internacionales. Entonces, sus líneas de investigación son política criminal, sistemas penitenciarios, adolescentes en conflicto con la ley, sociología jurídica y criminología. Pues sin más preámbulo, le voy a dar el uso de la palabra a Itzel. Bienvenida nuevamente y adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí, o tardes ya, y vamos a presentar, mis avances de la investigación doctoral en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, como ya lo mencionaron. Entonces voy a compartir en este momento pantalla para poderles explicar de manera más interactiva estas cuestiones y estas reflexiones. Entonces, bueno, agradezco mucho que estén por aquí. Y bueno, me parece que ya estoy compartiendo pantalla. Ok, mi tema de investigación es el análisis de las prácticas penitenciarias hacia la reinserción social de inimputables en el espacio penitenciario.
Estoy tomando como referencia el caso del CEBAREPSI, que es el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, que es el espacio en donde se tratan personas con discapacidad psicosocial que han cometido o que han violado el Código Penal. Se encuentra adjunto al Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Bien, pues vamos a empezar con el encuadre. Primero que nada, ¿por qué tomo la palabra inimputables? Estoy completamente consciente de que, bueno, ya el Comité para Prevenir la Discriminación a Personas con Discapacidad ha mencionado que, bueno, es una palabra incorrecta, puesto que estigmatiza. Sin embargo, bueno, la verdad es que fue muy complicado para mí escoger el nombre, ¿no? Para las personas que se encuentran en esta situación, privadas de su libertad con alguna discapacidad psicosocial. Sin embargo, bueno, es un concepto jurídico, es un concepto que está contenido en los códigos y reglamentos, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con Sergio García Ramírez, la inimputabilidad se, se explica como la ausencia de la capacidad para comprender el alcance de los actos por graves anomalías psíquicas. Entonces, en este sentido, se puede mencionar que como no tiene esta capacidad para comprender el alcance de sus actos, vamos a decir que no hay pena, por lo tanto, por lo tanto no se le imputa un delito, entonces no recibe una pena, sino una medida de seguridad. Entonces, ¿qué momento estoy estudiando? ¿Qué momento de las prácticas penitenciarias estoy estudiando? Bueno, como sabemos, existe toda una serie de mecanismos para la impartición de la justicia en México y para atender cuestiones que van con la comisión de los delitos. En términos muy generales, sabemos que bueno, está el proceso de la detención, la investigación, el juicio y la sentencia. Pero en mi trabajo me estoy refiriendo únicamente a la ejecución, al momento de la ejecución y en internamiento, en condiciones de internamiento, en el cual en esta ejecución tiene que ver el diagnóstico del sujeto y tiene que ver con el programa personalizado de ejecución. Todo esto tiene como objetivo la rehabilitación psicosocial de la persona privada de su libertad para llegar a la reinserción social como un derecho humano. La reinserción social, bueno, es la restitución de todos los derechos que tiene la persona que estuvo privada de su libertad en el momento en el que egresa de esta institución. Entonces, bueno, sin embargo, no como lo hemos mencionado, en este proceso, en esta ejecución, dentro de estas instituciones de ejecución, como lo es una prisión, hay un montón de problemáticas, ¿no? Que se han denunciado y que son evidentes, ¿no? Como es la violencia institucional, la discriminación, el abandono, cuestiones de aislamiento y sobre todo el estigma que reciben las personas con discapacidad psicosocial, privadas de la libertad. Bueno, todos, sin embargo, bueno, ellos cargan, digamos, como un doble estigma de delincuentes y además de locos, ¿no? Como se le llama comúnmente. A pesar de que existe ya un mecanismo de protección de derechos humanos, ¿no? Se siguen viendo este tipo de prácticas. Entonces nos preguntamos, bueno, si ya hay todo este mecanismo de protección a los derechos humanos, si ya hay leyes, ¿no? Que ya son, bueno, que los derechos humanos ya son parte de la Constitución, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no funciona esta prisión psiquiátrica? O bueno, ¿por qué siguen habiendo violaciones a los derechos humanos y por qué se dice que todavía no pueden alcanzar esa reinserción social? Bueno, pues mi argumento es principalmente que todas las políticas públicas, ¿no? Parten de un paradigma. En este sentido es el positivismo.
El positivismo que genera estas leyes universales para comprender la realidad, ¿no? Sin embargo, como sabemos, ¿no? Los paradigmas, la misma ciencia, son un discurso, ¿no? Es un discurso que está construido socialmente. Entonces, el problema aquí es de que este positivismo universaliza, es limitado, es solamente cuantitativo, o sea, todo lo que es conmensurable es válido y además despolitiza. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, como mencionaba, este paradigma, ¿no? Que es todos estos elementos por los cuales van a partir ciertas ideas o ciertos estas formas de ver la realidad, van a construir precisamente leyes, normas, reglamentos, los planes, los programas, los proyectos y la política pública. Entonces, todo ello, de una o de otra forma, se van a convertir en prácticas. Entonces, precisamente estas prácticas que devienen de esta construcción es lo que vamos a estudiar en mi investigación. Entonces, ¿cuáles son pues las prácticas que habíamos mencionado? Pues precisamente todas estas, ¿no? Que van en contra de los derechos humanos y de las buenas prácticas para las personas privadas de su libertad. Bueno, entonces, vamos a ver cómo vamos a analizar este problema. Para esto, ¿qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que vamos a tratar de encontrar en este análisis? Bueno, pues esta distancia entre las prácticas penitenciarias y la reinserción social. ¿Qué de estas prácticas que tienen un paradigma positivista tan, bueno, un tanto cuanto limitado, alejan o acercan a el sujeto a la reinserción social? Bueno, para aquí tengo tres dimensiones de análisis. Primero son los discursos de saber. Segundo es la dimensión microsociológica. Y tercero, la macrosociológica. Entonces, los discursos de saber. Los discursos de saber vamos a centrarnos en que todos estos programas, políticas públicas que actualmente están operando en México tienen como fundamento o como paradigma la criminología positivista, la cual, bueno, sabemos que esta criminología positivista construye sujetos. ¿Ah? Tiene como característica el biologicismo, en el cual solamente se centra, o por lo menos interpreta la realidad dándole un mayor peso a las cuestiones biológicas o psicológicas, ¿no? A las cuestiones de enfermedad en vez de acercarse a la historia del sujeto. En segundo lugar, el paradigma de los derechos humanos, que al final es considerado un tanto cuanto insuficiente, porque no está operando debidamente en estos espacios, ¿no? Las mismas instancias de derechos humanos, a lo único que se limitan, ¿no? Es a generar recomendaciones. Sin embargo, la misma institución no, bueno, puede o no aceptar estas recomendaciones. Bueno, esto es obviamente por la naturaleza de los derechos humanos. Sin embargo, estamos observando esta insuficiencia. Aunado a ello, tenemos el discurso de la enfermedad que excluye, ¿no? Que divide el enfermo del sano, el cuerdo del loco. En segundo lugar, hay una invisibilización a través de la universalidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como comentábamos, que el positivismo lo que genera son leyes universales. Por lo tanto, todos estos grupos, ¿no? Que son minoritarios, que no entran dentro de las estadísticas, entonces son invisibilizados al grado de aparecer de una manera muy sucinta en las leyes, en las normas, en los reglamentos, en los mismos discursos. Por otro lado, también tenemos que la criminología positivista nos otorga una imagen de un orden social que no es problemático. Es decir, individualiza el problema.
¿no? La persona que cometió un delito o la persona inimputable, como se les dice, precisamente ha cometido este delito porque el problema está dentro de él, porque es un problema que es una enfermedad. Entonces estamos haciendo a un lado o le estamos restando importancia a todos estos elementos sociales que construyen también al sujeto. Esta estadística se basa en estadísticas, ¿no?, que normalizan las visiones. Todo lo que hacen las mayorías es normal y lo que no es anormal y por lo tanto hay que tratarlo, hay que reformarlo, hay que reeducarlo, etc. Y por el otro lado, configura un imaginario de la discapacidad, ya hablando más en términos específicos, configura un imaginario de la discapacidad de inferiorización, subalternización y deshumanización. Esto es, el paradigma positivista precisamente es el paradigma que tiene la legitimidad de poner nombres, tiene la legitimidad de decir qué es y cómo es. Por lo tanto, en este discurso positivista que está utilizando actualmente la política pública penitenciaria en México es de inferiorización. Yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que comportar. Te voy a quitar tu problema de escuchar voces, te voy a quitar voy a hacer que olvides tu pasado, ¿no? Entonces, deshumanización, bueno, te voy a colocar en un lugar, en un espacio en el cual precisamente vas a estar en el encierro, vas a encerrarte entre las rejas, en un lugar en el cual es tanto cuanto infrahumano, condiciones infrahumanas. En segundo lugar, la dimensión microsociológica tiene que ver con las interacciones. Aquí estoy mencionando dos tipos, formales e informales. Las formales, bueno, tiene que ver con lo objetivo o las estructuras, que son estos discursos, programas, reglamentos, normas, leyes, etcétera, y su interacción con los directivos y el personal. ¿Cómo los interpretan? ¿Cómo estas cuestiones objetivas o estas estructuras determinan la forma en que los directivos y el personal van a actuar en el espacio penitenciario y qué imágenes o qué ideas les van a generar frente a las personas con discapacidad psicosocial de ellas mismas. Y por el otro lado tenemos las informales, que son, bueno, PPL quiere decir población privada de su libertad. Las informales, ¿qué interacciones hay entre la población privada de su libertad y el espacio? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo lo significa? ¿Qué acciones o qué prácticas surgen en este espacio con las características que hay? La interacción entre la persona privada de su libertad y la política penitenciaria, la persona privada de su libertad y la interacción con el personal y con los directivos. Por último, tenemos la dimensión de análisis macrosociológica, que tiene que ver con el sentido y significado de la prisión psiquiátrica para el Estado mexicano. En lo cual, bueno, pues hemos encontrado precisamente que es un dispositivo necropolítico en el sentido de que esa prisión psiquiátrica es espacio de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie quiere estar ahí. O sea, es un lugar que tras las rejas, ¿no? Les dan una muerte simbólica en donde, en palabras de Goffman, no es una destrucción del yo, ¿no? A través de fármacos, a través de del tratamiento de reeducación, ¿no? Estos espacios de muerte precisamente son aquellos en donde nadie quiere estar ahí, ¿no? Por otro lado, es un espacio punitivo en el sentido de esta paradoja, ¿no? Que no hay culpabilidad, ¿no? No hay una pena, sin embargo, estas personas están tras las rejas. ¿Qué significa estar tras las rejas, no? Pues esta degradación del yo,
disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? A través del poder penitenciario. Este hacinamiento y la violencia, ¿no? Que al final nos estamos observando, ¿no? Este castigo, ¿no? A través de este hacinamiento, de esta violencia, y con lo que ya hemos visto. Y por el otro lado, también estamos observando la despolitización de violencias contra grupos vulnerables. ¿Esto qué quiere decir? Esto que a través del discurso de la enfermedad, a través del discurso de estas etiquetas, ¿no? De trastornos, están escondiendo o se están escondiendo problemáticas o violencias estructurales hacia grupos vulnerables. Por ejemplo, la violencia hacia la mujer. En muchas ocasiones hay violadores, ¿no? Que practican este tipo de cosas de manera serial, ¿no? Violadores seriales, como les llaman, en donde lo único que va a decir el Estado, esta persona tiene una enfermedad, se va al psiquiátrico penitenciario y estamos despolitizando ya un problema estructural, un problema social, un problema de política pública, ¿no? En donde precisamente es el gobierno quien necesita crear precisamente los espacios seguros para grupos vulnerables. Entonces, tenemos una metodología. Bueno, la primera pues es la deductiva, que es el análisis de los discursos frente al caso concreto, en este sentido, frente a las personas con discapacidad psicosocial en espacios penitenciarios, a las prácticas penitenciarias. Y en segundo lugar, inductiva, que es la etnografía. En este sentido, bueno, creo que es un trabajo muy bonito, precisamente porque hay muy poco al respecto, ¿no? En este trabajo de campo, bueno, aún no lo hago, ahorita les digo por qué, pero se tratan de observar, por un lado, las representaciones, disculpen, las representaciones sociales de las personas encargadas de ahí, cómo estas representaciones sociales sobre la persona privada de la libertad interactúan en esta realidad, cómo cómo el personal técnico interpreta los discursos, cómo se normalizan las prácticas dentro de prisión. Y por el otro lado nos vamos hacia la población privada de su libertad. Vamos a observar estas historias de vida, quién era esta persona antes de llegar a la prisión y cómo el mismo programa de ejecución de la medida de seguridad es compatible con todas sus necesidades, ¿no? Vamos a escuchar a la persona. ¿Cómo se hace inimputable? Es decir, cómo la institución construye a este sujeto inimputable y cómo este sujeto inimputable incorpora o interioriza los mandatos del discurso hegemónico. Por otro lado, vamos a observar, de acuerdo con Goffman, esta mutilación del yo, cómo este yo del sujeto está siendo mutilado a través de estas prácticas, cómo este yo del sujeto está siendo desestructurado, ¿no? Y qué tanto es positivo o negativo para poder reestructurar los derechos del sujeto a su egreso. Y por otro lado, esta dinámica institucional que ya es como el todo en el espacio. Entonces, esta pandemia del COVID precisamente fue la razón por la que no he podido hacer este trabajo de campo. La verdad es que me parece que es parte sustancial de esta investigación que estoy llevando a cabo, porque, bueno, a partir de ahí vamos a hacer dialogar esta teoría con la realidad, ¿no? Vamos a ver qué sirve, qué no sirve y vamos a ver en realidad hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque muchas veces en la etnografía, ¿no? Hace incluso que cambien, ¿no? Todos nuestros objetivos o todas nuestras, vamos a llamarlo entrecomillado, hipótesis que tenemos sobre el objeto de estudio.
Y por otro lado, bueno, tenemos algunas posibles alternativas al trabajo de campo en caso de que ya no podamos entrar al Cebarepsi, que son, bueno, estas entrevistas a informantes fuera de la prisión, que son familiares y personal, o bien cambiar un poquito el rumbo de este trabajo. Sin embargo, creo que es también interesante, que es la legitimación de prácticas punitivas desde la sociedad. Esto es cómo se está representando a la población privada de su libertad inimputable, ¿no? Cómo se está construyendo al otro desde los discursos sociales y políticos y científicos, ¿no? Esta experiencia y percepción que va acompañada por cuestiones incluso hasta sensoriales, ¿no? En este sentido es esta relación entre lo social, el discurso científico y la política pública. Como bien, disculpen, como bien decía Bourdieu, para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de ver el mundo. Entonces, bueno, esto sería todo de mi presentación. Vamos a pasar entonces amablemente a las observaciones que tiene la siguiente ponente sobre mi trabajo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Itchel. Yo creo que es un proyecto bastante interesante que nos dejas mucho para pensar y particularmente, como tú lo decías, ¿no? Cómo, digamos, toda esta población ha sido invisibilizada y cómo se ha acentuado este problema a partir también de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, voy a cederle en todo caso la palabra ahora a Emma González, a quien le agradecemos muchísimo por participar y hacer los comentarios a este proyecto y a quien me voy a permitir presentar muy brevemente. Emma González es psicoanalista, ha colaborado en diversas organizaciones de la sociedad civil con temas relacionados a los derechos humanos, factores discapacitantes debido a la violencia, incluyendo violencia de género, acceso a la justicia y acompañamiento terapéutico y social a sobrevivientes de violaciones graves de derechos humanos. Colabora en el Instituto de Estudios Críticos, en la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. También pertenece al Foro Psicoanalítico Mexicano y a la Clínica Psicoanalítica Monte Albán. Pues muchísimas gracias, Emma González. Bienvenida y cedo el micrófono. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, Ixchel, pues felicitarte y sobre todo agradecerte por el interés en estos temas que, como bien ya lo explicaste, pues nos ha llevado a tener muy poco desarrollado en la materia. Entonces, me parece que tu aportación es relevante en el sentido de que nos explica muchas cosas, ¿no? Y sobre todo con las perspectivas con las que los abordas. Yo me baso un poco también en el documento que amablemente me hicieron llegar en esta pregunta de lo que persigues, que entiendo es como el faro que guía tu investigación, sobre qué significa en concreto y a través de las prácticas y discursos el paradigma criminológico positivista en el proceso de reinserción social para inimputables. Me queda claro que a lo largo de tu investigación intentas responder a este cuestionamiento que te haces y a la vez pues no nos haces y por lo tanto pues siempre se agradece, ¿no? El hecho de que nos convoquen a nuevas conversaciones. Bueno, en esta parte me parece muy interesante el análisis justamente y que te vayas al análisis de la práctica porque atrás de la práctica generalmente está toda la parte discursiva, ¿no? O sea, está toda esta parte que sostiene las acciones. Entonces, a través del decir, pues vemos cómo se da el hacer. Y una primer problemática en la que te basas, que yo estoy de acuerdo contigo, es en el tema de la nominación. ¿Cómo llamarles? Y ese siempre ha sido una de las grandes problemáticas. ¿Por qué? Pues bueno, desde quizá la psiquiatría a lo mejor arrebató o se arrogó esta parte de la locura y la medicalizó y la patologizó. Sobre todo, creo que la patologizó en relación
pues a una condición de vida de la cual hoy damos la explicación de la enfermedad mental. Esto, como bien sabemos, y a partir de lo que también mencionas a lo largo, sobre todo de tu documento, nos lleva al análisis que ya en algún momento hacía Foucault, pues sobre todo en esta parte del análisis de la locura, y que no necesariamente tiene una perspectiva médica o una perspectiva patológica. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí en ese sentido la discusión, la inserción de la psiquiatría cobra una relevancia, sobre todo en estos tiempos posmodernos, en estos tiempos de encierro, paradójicamente que hoy estamos discutiendo el encierro desde el encierro, ¿no? Entonces, pues quizá ya a estas alturas también tendríamos que platicar nosotros qué tan terapéutico nos ha resultado el encierro y si seguimos pensando igual de los encierros o no. Pero bueno, para eso tenemos, la psiquiatría nos lo ha explicado, es parte de su naturaleza, pero sí me parece que tendríamos que hacer como ese primer análisis de que la cuestión nominal siempre ha resultado una problemática porque no sabemos nombrar lo que no entendemos y entonces muchas veces nuestras cabezas positivistas también pues se empeñan en categorizar siempre porque nos angustia mucho quedarnos desde lo indefinido. Y si algo tiene la locura es justamente la parte de la indefinición. Y bueno, siempre hemos buscado incluso la certificación de la locura, que es lo que hablas justamente en el tema de la legitimación. Y pues para eso la ley ha actuado de manera muy peculiar, en tiempos muy peculiares, junto con, en este caso, la medicina y su desarrollo, la psiquiatría. Y entra también otro factor que a lo mejor te invitaría a que lo revisaras, lo vieras, no sé si necesariamente lo incluyeras, pero la cuestión farmacológica, ¿no? O sea, porque la psiquiatría justamente, pues bueno, si se legitima, es a partir de este pensamiento reduccionista, en el hecho de pensar que el delirio, por ejemplo, desaparece con la ingesta de medicamentos y bueno, no necesariamente sabemos que es así, pero al menos desde la práctica, por ejemplo, en la parte psicoanalítica, pues bueno, nos hemos dado también a la tarea con muchos problemas y con muchas resistencias, sobre todo por parte de las mismas disciplinas, a escuchar esto que no entendemos y escuchar justamente el tema del delirio. Entonces yo creo que la parte farmacológica me parece que por ahí juega un papel, sobre todo en este ejemplo del positivismo y de incluso hasta el reduccionismo, ¿no? O sea, tómate tal o cual cosa y entonces desaparece el conflicto, eso que no es racional, eso que está mal. Y eso, pues bueno, yo creo que corresponde mucho a nuestra época, ¿no? A esta época de cómo concebimos hoy el tema de la locura / enfermedad mental. La parte sí, o sea, la cuestión de la discapacidad, hablas también de los cambios de paradigma, y aquí me parece que hay que entender, por ejemplo, ahorita este cambio de paradigma en relación a la discapacidad, que lo que hace es ampliar el espectro y no solamente ver este modelo médico asistencial, sino decir, es más que la pregunta y la definición hacia el tema de la discapacidad, y más que definir al otro, nos invita a definirnos o a definir nuestras actitudes hacia el otro. Entonces, desde una perspectiva biologicista, sí nos encontramos con que la discapacidad define generalmente desde el déficit, ¿no? O desde aquello que hace falta, que tú lo decías en esta cuestión de la insuficiencia, de la definición, ¿no? Sobre el cual se basa la parte de discapacidad, desde la parte biologicista. Pero si tú incluyes a lo mejor la perspectiva desde un modelo psicosocial, te amplía un poco el panorama en el sentido de que la definición misma de discapacidad desde este modelo psicosocial, que es el que está en las leyes y el que rige, al menos en las leyes más actuales a partir justamente del tema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es el que nos implica a los demás y nos hace la pregunta de
cuáles han sido las actitudes que hemos tenido nosotros hacia estos que no hemos entendido, hacia estos que hemos catalogado, hacia estos que hemos medicado, hacia estos que hemos encerrado, entre muchas otras, pero bueno, una parte de lo que te dice la convención en relación a su definición en la discapacidad es el conjunto de barreras que interactúan, ¿no? Entre ellas la barrera actitudinal, que ahí podemos meter el tema del estigma y del prejuicio y del estereotipo, y que limitan la posibilidad de interacción, la posibilidad de inclusión, que yo tengo ciertos problemas con esa palabra, ¿no? Pero limitan, digamos, que esta interacción de las personas a las que hemos catalogado de tal o cual manera en el entorno. Entonces, ahí me parece que el tema del paradigma de la discapacidad desde esta perspectiva psicosocial, pues nos invita a repensarnos y generalmente ya no define al otro, ¿no? Ya no define al loco, ya no define al minusválido, ya no define, sino que nos define a nosotros en nuestras interacciones, nos pregunta por nuestras interacciones en relación a lo que hemos depositado en el otro y que generalmente va desde el lado del déficit, ¿no? O sea, como ya bien lo mencionabas, la parte de los códigos o reglamentos, pues bueno, no está necesariamente armonizada. Todavía tenemos estos dos modelos confrontados, que me parece también de una forma natural que convivan, ¿no? O sea, para hacer esta transición, pues bueno, estudios como los tuyos justamente nos ayudan a entender qué es lo que sostiene estos haceres y pues bueno, eso es lo que permite, ¿no? Visualizar que muchas veces estos dos modelos tienen que convivir, ¿no? Para poder justamente hacer este tema de la transición. Te basas, me parece interesante el hecho de que te bases, por ejemplo, en momentos muy específicos, en la parte ya de la ejecución y del internamiento, ¿no? O sea, ya lo último, digamos, cuando el sujeto ya pasó por toda una serie de investigación, se supone o nos dicen, ¿no? En relación a la inimputabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces en este ideario colectivo quizá ven que inimputabilidad es no tener una pena, pero pareciera como que quedara de que es que no son castigados. Bueno, en efecto, no son castigados en materia de que no están cumpliendo una pena, pero están cumpliendo una medida de seguridad, que eso justamente nos habla de la diferencia que hacemos. ¿Por qué hacemos esta diferencia, no? O sea, ¿o por qué el sistema de justicia hace esta diferencia? Pues bueno, ahí entra justamente otro tema que es la capacidad jurídica, ¿no? ¿Por qué la capacidad jurídica? Pues bueno, porque no considera que estas personas son racionales y que por lo tanto, ante esa falta de racionalidad, no van a interlocutar con la ley. Entonces, desde el momento uno, en esta parte de quienes son considerados inimputables y por quienes son considerados inimputables, pues por la psiquiatría, ¿no? Entonces, ¿y la psiquiatría cómo lo determina? Ah, bueno, eso yo creo que parte de las discusiones que ojalá genere tu trabajo en otros es meternos a ver los fierros y la parte técnica de cómo la psiquiatría pretende o define, apalancado con esta legitimidad de la ley de la cual ya tú hablaste, cómo es que legitima justamente la figura del inimputable, ¿no? Y lo hace, pues bueno, a partir de la norma, a partir de lo que consideramos. ¿Y la norma quiénes somos? Pues nosotros. Entonces, la norma es que si el sujeto no te habla en tiempo, espacio y persona, claramente es el sujeto el que está mal, ¿no? Porque no puede responder a lo mejor a preguntas tan sencillas, y la deficiencia en la práctica forense, por ejemplo, ¿no? O la deficiencia en la práctica para determinar la inimputabilidad de la persona es atroz y es obscena. Me parece que a estas alturas, pues todavía tengamos una serie de supuestos que es de lo que tú hablas, de lo que sostiene. Entonces, esto desde el inicio, desde que el sujeto llega acusado, que esa es otra característica, es común ver a los locos acusados y no en un papel de víctima, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces eso te da una idea. ¿Por qué? Pues bueno, porque los dos pilares, digamos, que sostienen el estereotipo, el prejuicio, pues es la peligrosidad y la incapacidad.
Entonces los vemos desde el inicio de cómo opera, ¿no? Este sistema. Y lo que se castiga, pues bueno, efectivamente es la falta de racionalidad, ¿no? O sea, al grado, le ponemos una cosa muy, muy bonita, que son estas cuestiones de medidas de seguridad, que siempre me he preguntado para quién, si para ellos o para nosotros, o no, o sea, quién se está defendiendo de quién en relación a estas medidas de seguridad. Que nos impide adjudicarle justamente el hecho de la imputación de esta pena, pues porque consideramos que no son personas racionales, entonces desde ahí ya tenemos un sesgo de que no podemos dialogar con ellos, que es parte de lo que tú también mencionas. La cuestión de los mecanismos, ¿no? Este mecanismo que aunque lo vemos en la parte discursiva, pues algo no pasa, o sea, como que algo no termina de zanjar, algo no termina de ser concreto y a veces se nos olvida que la ley no cambia realidades, ¿no? Entonces, a mí me parece también que esta investigación que tú haces sobre la explicación de estos discursos del saber nos amplían el panorama que por más mecanismos jurídicos que tengamos a la mano, si no hay accionar, ¿no? Dentro de esa entelequia que es la ley, porque la ley a final de cuentas termina siendo una ficción, de la cual todos formamos parte, incluyendo los locos, e incluso los locos de una manera muy particular. Y aquí hago mucho el afianzar hacia la parte nominal de los locos, porque pues no estoy tan a gusto que la psiquiatría nos los haya robado como enfermos mentales, ¿no? Entonces me gusta pensar justamente en el tema de la locura y del tema de los locos, que es una cosa que aparte, insisto, desde una indefinición, porque cuando nos queremos sentir aventureros, los que decimos que no estamos locos, pues decimos que estamos locos, ¿no? Entonces hicimos una locura y entonces ya nos sentimos aventureros, aunque seamos un poco medio impostores de la locura también, ¿no? Pero bueno, es parte, me parece, de esta indefinición. Coincido contigo absolutamente en el tema del paradigma de derechos humanos, que me parece insuficiente, justamente ¿por qué? Porque la ley por sí misma no tiene una acción performativa, salvo cuando es en primera persona. ¿Y qué te dice, no? Y para eso tenemos a Austin, que nos explica, bueno, justamente la parte performativa de la ley, cuando te dicen no es lo mismo estar casada que estar divorciada, ¿no? O sea, ahí juega y ahí opera la ley, pero en una cuestión colectiva como en la que estamos hablando, pues bueno, nos tenemos que implicar de otra forma, y a veces esta cuestión ideológica, aunque ideal, ¿no? Me parece que hacia allá tendríamos que ir, resulta insuficiente. Entonces, por eso, bueno, creo que la investigación, el hecho de que nos expliquen cuáles son estos otros mecanismos discursivos que pongan en juego lo que realmente pensamos, a mí me parece muy, muy valioso. Y bueno, pues la parte de la generación de recomendaciones, que ya lo sabemos, también, ¿no? No necesariamente son como nuestros mejores mecanismos, sobre todo porque el loco ni siquiera es, siempre es presentado ante las autoridades como bajo estos paradigmas de la peligrosidad y de la incapacidad. Coincido también en la cuestión de la invisibilización a través de la universalidad. Esta dificultad de trabajar desde la singularidad, que me parece también un reflejo de nuestro pensamiento posmo, ¿no? De nuestro pensamiento posmoderno también como en estas grandes, lo global, ¿no? La mujer o las mujeres. Entonces, bueno, como que ahí vamos diluyendo la subjetividad, ¿no? O sea, de nosotros y de los otros. Las interacciones que haces también me parece, o sea, lo que propones sobre las interacciones micro también me parece interesante, porque justamente hay que poner el microscopio, ¿no? O sea, es una lástima que, bueno, entiendo por esta parte del COVID, pero a mí me parece que de las
prácticas más enriquecedoras que pudiera tener en tu investigación y que si hoy no se logra, ojalá en algún tiempo te animes a hacerlo, pues es justamente traer el discurso del loco, ¿no? Porque algunas veces no es tan irracional como pensamos y generalmente al pensar en este otro, en el loco, pues como que también nosotros nos curamos en salud y decimos, ay, aquí el loco es él y no yo. Pero cuando los escuchamos, ¿no? Y cuando los traemos esos testimonios a través de estas investigaciones que pueden vehiculizar esa parte sustantiva, me parece, para entender esta problemática, pues entonces ya como que las investigaciones y quienes las leemos y que a lo mejor quienes estamos implicados en esto, pues bueno, ya nos permiten entender un poco más si tenemos la palabra de las personas junto con nosotros y nos acompañan en esta investigación a la resolución de nuestras preguntas y seguramente a la generación de mucho más dudas, ¿no? El tema de la prisión psiquiátrica, pues bueno, ya tú lo dijiste, ¿no? Estos espacios de muerte, imaginemos el 2 en 1, ¿no? Son espacios que, bueno, creo que todo el mundo nos lo imaginamos, cómo se puede sobrevivir ahí, porque no necesariamente me parece que se viva. En la parte, lo que muchas veces falla dentro de todo en las cuestiones de las políticas públicas de las cuales también hablabas, pues es esta puerta giratoria que se hace entre la prisión, entre la calle y entre el psiquiátrico, ¿no? O sea, para el loco son como estos tres lugares, digamos, estos lugares marginales, estos lugares de basurización, ¿no? Estos lugares de desecho, estos lugares de exclusión, en los que los vemos comúnmente deambular. Entonces, muchas veces las personas que ya terminaron incluso su medida de seguridad permanecen en prisión porque no hay a dónde ir, ¿no? Y el único lugar que les queda es o la calle o el psiquiátrico. Entonces, pues bueno, ahí vemos muchas veces cómo opera el entorno, y creo que ahorita nos estamos dando cuenta a partir de este encierro, el espacio, ¿no? O sea, la importancia y la vitalidad del espacio, porque si tenemos mucho espacio o estamos muy estos intercambios entre el adentro y el afuera, pues son básicos, ¿no? Porque si tenemos mucho adentro, estamos encerrados. Y si tenemos mucho afuera, pues estamos en la calle y ambos son un problema. Entonces, la interacción de esos espacios, pues es lo que forma generalmente la vida cotidiana en la cual el loco queda justamente desde la exclusión. Yo me quedo con esta parte de yo creo que todo esto que hemos explicado manda al loco justamente a una agudización de esta desubjetivización, ¿no? O sea, es un sujeto que está desajustado de la ley, vamos a decirlo. La misma ley, creo que el derecho no ha podido resolver esa parte porque solamente dialoga con el delirio por las bases kantianas, en fin, pero dialoga también con el delirio a partir de la exclusión. Entonces, muchas veces estos inimputables, pues son excluidos de su propio proceso, de su propio juicio desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, esta diferencia entre la medida de seguridad, Eunice Leiva, ¿no? García, que es una abogada, que trabajó muchas veces este tema de discapacidad, en este contexto, bueno, hacía como una diferencia de cómo el camino pues te lleva justamente el proceso, lo que hace pues es abrir esa investigación acerca de lo que hiciste. De entrada, el loco, como está mal, lo excluimos de pasar por ese proceso. Y hoy, bueno, ya estamos del otro lado, porque hoy no dicen los códigos penales que hasta su curación, ¿no? O hasta que se le quite lo loco, ¿no? Entonces, pues bueno, ya avanzamos una casilla, a veces general retrocedemos como 4, pero bueno, en ese avance de casilla ya no nos dice que hasta que se cure.
Al loco, la misma ley lo saca de ese proceso por considerarlo inimputable y entonces solamente lo considera un objeto de tratamiento y no lo considera un sujeto, ¿no? Donde incluso puede haber la posibilidad de restitución que incluso me atrevería a decir que ese proceso tendría que ser antes de la reinserción, ¿no? O sea, antes de la reinserción tendríamos que estar hablando de una cuestión de restitución. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Por qué delinquió? ¿Qué fue lo que, cómo configuraron ese delito? Porque algunas veces, pues bueno, son medidas exhaustivas, no, exhaustivas no es la palabra, son exageradas, ¿no? O sea, estas medidas que se le dan por aventar piedras en la calle, por ir con el vecino, a reclamarle porque escucha las voces, y tenemos un crisol porque no necesariamente nuestro imaginario a veces nos juega en contra y pensamos que nos va a salir Norman de Psicosis, ¿no? O sea, en la bañera con el cuchillo, ¿no? Y no necesariamente a veces son esos delitos por los que está esta población en prisión, sino que cuando los ves, pues bueno, son delitos risibles, por robarse un raid, por insecticida, ¿no? O sea, son realmente, y ves que el castigo es excesivo, pero te dicen, y como sociedad me parece que ahí hay un lugar para pensar que como sociedad hablan estos procesos de los cuales tú describes muy bien, habla más de nosotros que de ellos, ¿no? O sea, habla más de nuestra cabeza punitivista, habla más de nuestro castigo a lo que no entendemos, habla más del castigo a la indefinición que de ellos. O sea, sí lo define, pero a mí me parece que esta alteridad es importante porque quienes los pusimos ahí fuimos nosotros los racionales, ¿no? Entonces, bueno, la anulación de este loco empieza desde el principio y yo creo que el tema de la inimputabilidad, pues los avienta, ¿no? Subjetivamente hablando, a un abismo, pues del cual no hay un otro que los regrese porque la misma ley los anula. Y pues desde la inimputabilidad y esta interiorización del discurso, pues bueno, queda así como la medicalización, ¿no? Que ahí se tendría que trabajar desde la autoadscripción, ya después cómo se definen estas mismas personas en ese rescate de la palabra. Entonces, pues bueno, son como algunos de los puntos que se me ocurren poder compartir contigo en esta investigación, felicitarte nuevamente, agradecerte por el interés en el tema y espero que esto detone otras conversaciones también. Gracias. Al contrario, Emma, muchísimas gracias por los comentarios, la verdad son súper interesantes y tener esta oportunidad de escucharlo, yo creo que realmente para el seminario le hace mucho bien. Voy a cederle la palabra a Ichel por si quieres darle algún tipo de retroalimentación a lo que ya te expuso Emma. Adelante, Ichel. Hola, no, pues la verdad es que coincido completamente en lo que menciona Emma. Más bien, creo que lo explico súper bien. En este momento no tengo como alguna idea para, para decirlo la verdad. Simplemente agradecer sus puntos de vista y esta forma en que me complementó mi explicación, que fue muy, muy enriquecedora. Muchas gracias. Entonces abrimos la ronda de preguntas y comentarios. Voy a abrir aquí a la plataforma. No sé si alguno de los colegas que están conectados aquí en la plataforma quiere hacer alguna pregunta o comentario. Me veo por aquí. Tochis, no sé si quieres abrir tu micrófono. Xochitl Quetzal dice, muchas felicidades a las dos, tanto por tu investigación y por los comentarios. Me gustaría preguntar si en tu investigación has contemplado la relación
entre las personas inimputables que entran al sistema penitenciario en relación de los que salen para conocer qué tan accesibles que sigan estando, que sigan esta segunda parte de la reinserción en libertad. En otras palabras, ¿qué posibilidades tienen las personas inimputables para salir de prisión? Si gustas contestar esta parte, y ahorita le abrimos entonces a Rubí para quien está tomando y sistematizando los comentarios y preguntas de Facebook. Adelante. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Entiendo dos cosas. Esta relación entre conocer qué tan accesible es que sigan. Ah, ok, ya. Bueno, la verdad es que yo he tratado de sacar esta información precisamente a través de la plataforma de transparencia, de las diferentes plataformas de transparencia, a ver qué tanto se han integrado estas personas a la sociedad. Pero la verdad es que la única respuesta que he recibido es que nadie es competente de las instituciones a las que les he preguntado para responder eso, ¿no? No tienen datos. Entonces, bueno, yo trabajé en sistema penitenciario, con adolescentes. Entonces, la verdad es que sí creo que no tengan nada porque rara vez se les da un seguimiento a las personas que salen del sistema penitenciario. Hay por ahí una consigna en que, bueno, una vez que salen del sistema penitenciario ya no tienen injerencia en las vidas de una persona que ya recobró sus derechos. Entonces, hay una institución social de la Ciudad de México, pero que nada más acuden ahí, a ella, de manera voluntaria. Por ejemplo, las personas que desean conseguir trabajo, seguir siendo capacitadas, etcétera, pero van de manera voluntaria. Un seguimiento de ellos no existe, por lo tanto, me ha sido muy difícil poder tener un dato veraz de si regresan, bueno, si son restituidos sus derechos plenamente o no. No sé si contesté a la pregunta. Gracias, Itzel. Ahorita que nos vaya diciendo. Sí, gracias, le dice por ahí Xochitl. Muy bien, bueno, vamos a abrir entonces a las preguntas y comentarios de Facebook. Adelante, Ruby. Sí, a ver, Alfredo Alfaro comenta, el encierro tiene un golpe psicológico, pero el sujeto que se encuentra interno en un penal está pagando sus actitudes antisociales. No puede haber consideraciones en la aplicación de la justicia. También Leyendas del Altiplano nos comenta, ¿por qué tratarlo de loco hasta que comete un delito y no se toma acciones de prevención con personas posiblemente con problemas? No hay un registro psiquiátrico nacional donde las autoridades se puedan sustentar antes de dar un veredicto. Si quieres comentar esos comentarios que nos dejaron y después te leo un par más. Sobre que están pagando sus actitudes antisociales, bueno, creo que también tiene que ver mucho sobre la percepción de las acciones que se hacen. ¿En qué sentido? Creo que nuestra cultura es de castigo, es punitiva, ¿no? Se nos ha educado a través del castigo, a través de los premios y los castigos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que incluso hoy en día los mismos paradigmas o los mismos ordenamientos que están surgiendo en estos tiempos tienden más, aunque todavía no se ponen a la práctica, tienden más a la resolución de conflictos de manera pacífica antes de llegar al castigo. Porque creo que no necesariamente para que se pueda restituir los derechos de una persona debe de pasar por el castigo y sobre todo por personas con discapacidad psicosocial en las cuales coincido con Emma que muchas veces esa actitud antisocial fue haber robado un gansito en la tienda, pero que sin embargo como un juez se le dice que es inimputable, entonces se va a prisión, se va tras las rejas, ¿no? Y entonces entra a estos espacios de muerte.
¿no? A estos espacios de castigo, que por lo tanto esto que está recibiendo este sujeto no es un equilibrio, ¿no? Hacia hacia el hecho que cometió, hacia el acto que cometió. Es como más bien un castigo hacia la persona y no hacia el hecho que ha cometido, hacia el delito que ha cometido. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Y creo que no tiene nada que ver con que es primer mundo, es tercer mundo, sino creo que a esta cultura y esta percepción, ¿no? de la realidad. En los países europeos, precisamente se ha tratado de cambiar este paradigma del castigo, en donde las personas que ingresan a una prisión, bueno, sí están encerradas, sin embargo, tienen espacios verdes en donde poder reflexionar, tienen una capacitación que no nada más es hacer manualidades, sino es una capacitación de verdad, y en donde los espacios no son tan espacios de muerte, ¿no? Incluso muchos críticos de este sistema le dicen, pues es que son hoteles de 5 estrellas pero pues para personas que han cometido delitos. Sin embargo, ¿no? Nos vamos a las estadísticas y se ha visto que esta reinserción, bueno, eh, ¿cómo se dice? La repetición de los delitos, olvidé el nombre. Reincidencia delictiva ha disminuido a partir de este tratamiento y no tiene nada que ver con que si no tenemos dinero nosotros y ellos sí. ¿Por qué? Porque muchos países europeos destinan mucho menos cantidad de Producto Interno Bruto hacia cuestiones de seguridad pública que los países latinoamericanos. Aunado a ello que la política criminal allá ha sido menos represiva que en Latinoamérica. Es decir, los delitos que merecen pena privativa de la libertad son muy contados. No es cierto que se acaben los delitos, sino que es este tipo de política criminal. También hay un estudio, no me acuerdo de dónde, creo que lo hacen unos alemanes, en donde hacen una comparación sobre esta percepción de la cárcel, en donde, por ejemplo, países como Suecia, Alemania, eh, no me acuerdo qué otro, bueno, varios países de allá, eh, se les pregunta, ¿usted cree que es la cárcel el medio? Bueno, usted quiere cárcel para quien comete delitos, cárcel y castigo para quien comete delitos, entonces por allá se dice que un 20% de la población lo acepta. Y sin embargo, cuando hacen aquí la encuesta desde Estados Unidos a la Patagonia, el 80% de las poblaciones dicen que sí queremos el castigo para los delincuentes, ¿no? Entonces creo que esto no va hacia que se acabe para siempre la prisión y que no haya encierros, sino que creo que apunta a la humanización de este tipo de procesos. Y la otra, sobre la prevención. Bueno, eh, este tema de la prevención, creo que de las políticas de prevención, creo que estamos muy atrasados en ese sentido. ¿Por qué? Porque sobre todo a partir de la política criminal que llevó a cabo, bueno, desde siempre, pero fue más fuerte en el sexenio de Felipe Calderón, en donde precisamente la mano dura fue la forma de hacer frente a la inseguridad. Entonces, me parece que la prevención se le ha dado muy poca, bueno, se le ha volteado a ver muy poco, ha habido más política criminal en vez de política social. Entonces, pues no sé, yo también estoy em, a favor de que haya mayor prevención. Muchas gracias, Michelle. Bueno, Oscar Escobar nos pregunta, ¿cómo es que se tiene proyectado a corto, mediano o largo plazo eliminar la sobrepoblación en los centros de reinserción? Y Jazmín Rodríguez nos dice también, habla más del miedo a la diferencia, a la falta de comprensión y empatía social, pero también la incapacidad de las instituciones para tomar un compromiso real. ¿Qué recomendaciones harían al sistema penitenciario para modificar la atención a estas personas, sobre todo a los funcionarios públicos encargados de ellas? ¿Te parece me contestas esas y después te leo un par más?
Sí, bueno, el proyecto para eliminar la sobrepoblación. Bueno, me parece que uno de los proyectos que ahorita es como más reciente es esta ley de amnistía, en el cual precisamente se está tratando de, o bueno, apunta hacia sacar de la prisión a personas que han delinquido por primera vez sin uso de la violencia, a personas que han se han involucrado en el narcotráfico, que son un montón, a través bueno, por cuestiones de que no tienen dinero, como los campesinos, y a las mujeres que, bueno, entre otras, ahorita no me acuerdo, pero bueno, también a las mujeres que han ido a prisión por interrupción del embarazo. Entonces, me parece que esto es una buena iniciativa para poder eliminar esta sobrepoblación. Creo que hace falta más precisamente en dejar de criminalizar a ciertos grupos, dejar de criminalizar ciertas actitudes en las cuales por las cuales se están yendo, bueno, se están las cárceles llenando, ¿no? Insisto, pues creo que una primera, un primer punto sería, ¿no? Voltear a ver a las personas llamadas inimputables, ¿no? En las cuales, pues precisamente están ahí, pues más que otra cosa por abandono, ¿no? Porque no tienen quien se haga cargo de ellos y que, pues, están ahí porque robaron un gansito, ¿no? O porque, no sé, dijeron que, como ahorita, ¿no? En el caso de un interno de ahí, del Cebarepsi, ¿no? Que porque se robó un carro empujándolo, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, creo que también todos estos procesos de justicia, ¿no? En la cual los servidores públicos, ¿no? Que arman estas carpetas de investigación, ¿no? Me parece que también deberían de actuar con mayor protocolo para la investigación de los delitos. Coincido, ¿no? Que todo esto es el miedo a la, a la diferencia y a la incapacidad. Incapacidad, bueno, este miedo a la diferencia, el miedo al otro, ¿no? Que pues precisamente todos estos sujetos llamados resto, ¿no? Que no pueden entrar a la lógica productiva, ¿no? Entonces se van a estos lugares a estos espacios de muerte. Por otro lado, bueno, esta recomendación al sistema penitenciario para eliminar este tipo de prácticas, me parece que bueno, pues hay que empezar precisamente por todos estos discursos, desde mi punto de vista, ¿no? De estos discursos que se tienen interiorizados y que legitiman estas prácticas de degradación de los sujetos privados de la libertad y sobre todo de la misma sociedad, ¿no? De esta sociedad que exige, ¿no? El sufrimiento de los sujetos una vez que han transgredido los bueno he transgredido el espacio público. Me parece que creo que aquí Emma nos podría también creo que complementar un poquito al respecto. Habló súper bonito, entonces también me gustaría escuchar qué recomendaría el sistema penitenciario. Híjole, yo le recomiendo que desaparezca, pero bueno, me hago cargo de esa recomendación. Es mi más franca, sincera, cariñosa y genuina recomendación. Ahorita, bueno, lo que decían en relación, la medida de seguridad se hace extensiva a la familia. Entonces, el plan que tiene para sacar, el Estado, el plan que tiene para sacar a los locos que tiene es mandárselos a la familia, ¿no? Entonces, pues no es un plan muy ganador.
¿Por qué? Pues bueno, porque la familia también necesita apoyo para sostener esta parte y generalmente, pues bueno, es un ir y venir, ¿no? O sea, porque es la familia, es quien queda responsable de esta persona porque decimos, pues bueno, no se puede hacer cargo por sí misma y no entiende la gravedad de sus actos y bueno, ya lo que sabemos un poco como a destajo, ¿no? De las formas de juzgar a los inimputables. Yo creo que desde ahí, quienes algunas veces esto de, bueno, es que están cumpliendo un castigo, yo de verdad los invitaría muchísimo a que se acerquen al sistema penitenciario y hablen con las personas, ¿no? Y hablen con los internos y porque muchas veces esta percepción punitiva del castigo la tenemos desde nuestros imaginarios. Cuando generalmente pregunto de, bueno, ¿te has acercado, has visto cuáles son las formas en las que sobreviven en estos espacios infrahumanos? Y dos, ¿les has preguntado por qué están ahí? Entonces, pues bueno, generalmente me dicen que no, entonces hablan muchas veces desde este desconocimiento y a mí me parece que eso hace que el fantasma se haga más grande porque entonces no sabemos de lo que estamos hablando. Punto número uno, y yo creo que en esta, como en esta cuestión de la reinserción, tenemos que pensar, me parece que también en una cuestión de restitución más que en un tema de castigo, ¿no? ¿Qué restituimos cuando castigamos? Y sobre todo de las formas en lo que hacemos con estas penas francamente excesivas, que mi mejor recomendación es, les invito a que vayan al sistema penitenciario a ver el tipo de población que hay ahí y que también nos cuestionemos el tipo de población que no hay ahí, porque también ahí podemos encontrar muchas respuestas, ¿no? Y en esta parte de la restitución, pues yo no sé, o sea, cada vez que vemos a los legisladores en este populismo punitivo que, por ejemplo, Mancera, ¿no? Lo desarrolló muy bien y que es muy, muy ganador porque nos hace sentirnos seguros de esos otros, que generalmente son los pobres, ¿no? Los delincuentes, los locos, etcétera. Nos hace sentirnos muy bien porque nos sentimos como protegidos. Pero pues yo no sé, yo invitaría igual a lo mismo que vayan y visiten el centro penitenciario, también los invitaría o les invitaría a observar con más detenimiento el entorno y veamos si lo que tenemos es exitoso o no, si nuestros índices de delincuencia han bajado, si ya hoy estamos más seguros porque tenemos más penas más grandes, ¿no? Porque todos los delincuentes están en la calle, que a lo mejor pues, también los investigaría, bueno, ese fue el lapsus, perdón, también los invitaría a que platiquen con los ministerios públicos para darnos cuenta de cómo integran las investigaciones, ¿no? O cómo se integran las investigaciones, cuáles son los elementos con los que juzgan los jueces, cuáles son las discusiones que se llevan a cabo. Ahí yo creo que tengo el desconocimiento tiene un punto a favor, que es el derecho es críptico, el derecho no es accesible, el derecho no nos explica cosas y siempre se explica cosas para sí mismo. Por eso yo creo que la inserción de estas otras disciplinas como la antropología, la sociología, historia, etcétera, nos ayudan a explicar esa parte teórica dura del derecho que no se abre al diálogo. Pero yo les invito, para mí la mejor recomendación es la invitación de vayan a platicar con estas personas, con estos diferentes actores, porque creo que forman parte de nuestra sociedad y en lo colectivo. Y pues creo que es la mejor recomendación para que nuestros fantasmas se nos diluyan y empecemos a hablar de condiciones más reales sobre esta problemática, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, continuando con las preguntas. A ver, Sirius Plagius comenta, llega a ocurrir que a las personas privadas de la libertad las insertan en espacios para personas con padecimientos psicológicos como castigo. Ante esto, Alfredo Alfaro pregunta, ¿cuál es su propuesta para qué institución es la responsable para hacer un registro de las personas afectadas mentalmente? Y Alejandra Iribarne pregunta, ¿qué datos deberían generar las instituciones penitenciarias sobre el tema? ¿Es deseable usar instrumentos como el Test de Evaluación Cognitiva Montreal en la población privada de la libertad? Les dejo respondiendo. Bueno, discúlpame, la primera pregunta no la entendí. Pero bueno, igual cierta la quieren plantear de una forma diferente. Pero bueno, me voy con con la siguiente. Los instrumentos. Híjole, mira, yo no soy psicóloga. Y bueno, precisamente mi tema de investigación es, en una parte, estoy exteriorizando mi problema que tengo con los instrumentos de medición. Precisamente porque la medición es parte de esa universalización del sujeto, es parte de esa invisibilización del sujeto, en donde lo único que están haciendo es insertar a una persona, ¿no? En clasificaciones como tipo botánicas, ¿no? Esta persona pertenece a este grupo, ¿no? Esta persona es así, así, así. Entonces lo insertamos en ese punto y ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a dar solamente recetas de cocina, ¿no? El tratamiento psiquiátrico entonces es que se tome un clorazepam o diazepam, no sé cómo se llama, y que tenga este tratamiento a través de un psicólogo clínico, ¿no? Etcétera. La verdad es que no estoy al 100% en contra de las medicinas, o sea, tampoco digo, allá en Noruega ya hay 2 hospitales psiquiátricos que precisamente han cambiado el paradigma y que no usan para nada, ¿no? Los fármacos, ¿no? Sino es otro tipo de tratamientos. Pero bueno, tampoco estoy diciendo bueno, digo, sería bonito, pero tampoco, o sea, sé que hay gente, ¿no? Que requiere este tratamiento y que lo pide, ¿no? Porque le mejora su sufrimiento, qué sé yo. Sin embargo, creo que en este punto no quiero ser tan radical pero lo que sí apunto es que creo que deben de haber diversos o que la misma institución se abra a diversos puntos de vista, a diversos conocimientos científicos que precisamente mencionan que los tratamientos farmacológicos no son lo que debe de ser siempre, ¿no? Sino que se apunte a conocer al sujeto, desde la palabra del sujeto, escuchar la palabra del sujeto. Entonces, no sé, estos instrumentos, insisto, ¿no? Es para mí, como es darle un nombre al sujeto, es construir un sujeto que no necesariamente tiene que ver con las necesidades y la subjetividad de este mismo. Muchas gracias. Bueno, continuando, Iván Soria pregunta, ¿existen espacios de reinserción social en los penales de máxima seguridad? Y si los tienen, ¿cómo funcionan y cómo articulan el actuar de los sujetos? Diego Marín, en cuestión de procesos de reinserción social, me agradan mucho los modelos de régimen abierto, y más en adolescentes en conflicto con la ley para una buena reinserción social. ¿Este modelo podría funcionar para estos llamados locos? Te dejo respondiendo. Bueno, las prisiones de máxima seguridad, precisamente donde se invirtió muchísimos de miles de millones de pesos para generar estos nuevos centros penitenciarios, ¿no? Precisamente en el gobierno de Felipe Calderón. Híjole, pues ahí no puedo pensar en una reinserción social cuando tienen al sujeto, ¿no? 23 horas al día encerrado, ¿no? Con luz artificial todo el tiempo y siendo vigilado,
¿no? Por las autoridades de seguridad, bueno, el cuerpo de seguridad. O sea, me parece que, y esto tiene que ver con la segunda pregunta, ¿no? Estos regímenes abiertos tienen que ver precisamente con este contacto que que debe de tener un sujeto para que pueda insertarse nuevamente en la sociedad o que pueda nuevamente interactuar con la sociedad. O sea, ¿cómo puede ser que yo excluyo y aíslo a una persona y después quiero que vuelva como si nada, ¿no? A la sociedad. Coincido, ¿no? Que estos regímenes abiertos, son, creo que, una opción eh, para ciertas, para la población penitenciaria. Hay diversas modalidades, ¿no? También esto, no sé si en América Latina lo que exista, pero bueno, en Europa es muy común que se van, hay diferentes formas de régimen abierto, de fines de semana, de mediodía, etcétera, ¿no? Y que precisamente lo que hacen estos es llevar a la persona al contacto con la sociedad, ¿no? Hacer servicio social, ¿no? Al apoyo a personas vulnerables, etcétera. Me parece que eso es muy atinado. Entonces, bueno, creo que ahí contesto o comento ambos puntos de vista. Sí, muchas gracias. A ver, Libertad Hernández nos dice, vienen bien formados en el punitivismo los nuevos estudiantes. ¿Cómo cambiar ese chip? Y también por acá por el chat tenemos, bueno, Elizabeth Suárez nos dice, felicidades Seychelles por la investigación. Si partimos que la diversidad sociocultural califica la inimputabilidad, mi pregunta es, ¿tienes algún ejemplo de inimputabilidad en comunidades indígenas o equiparable? Bueno, puedes Bueno, responder. gracias. Empiezo por la última, porque ya la había leído. La verdad es que no tengo así como un dato preciso. Sin embargo, en las visitas que pude haber hecho al Cebarepsi antes de esta pandemia, te puedo decir que hay muchas personas con características de grupos, bueno, de que pertenecen a grupos indígenas en la prisión. La verdad es que no puedo adentrarme más en ello porque no desconozco el tema, ya no pude seguir conociendo a la población penitenciaria, pero sí hay muchas personas como de estos grupos, pero desconozco por qué están. Y en el segundo, en la primera pregunta sobre el punitivismo, ¿cómo cambiar en las instituciones educativas? Uf, el problema es de que, bueno, primero que nada, hablemos de cómo se construye el pensamiento que se hace como verdad, ¿no? Tenemos un pensamiento que es el positivismo, que es hegemónico y por lo tanto se ha construido como verdad incuestionable. Y por lo tanto, a partir de ahí se generan todos los planes educativos, ¿no? De las diferentes instituciones, de las diferentes, bueno, de las diferentes universidades y todo. Tenemos como una adicción al dato, ¿no? Que si no tenemos dato cuantitativo, entonces no es conocimiento. Entonces no es válido. Sin embargo, pues hay muchas formas en las que podemos validar cuestiones que no son conmensurables. La verdad es que aquí el problema es precisamente de que estamos regresando a la escuela lombrosiana, ¿no? Esta escuela en donde calificaban lo mismo, ¿no? Construían una imagen del sujeto, ¿no? A través de sus características físicas, ¿no? Al sujeto delincuente, bueno, pues algo así estamos con este regreso de las neurociencias y el neuroderecho, ¿no? En donde precisamente las nuevas las instituciones
que se dedican a impartir este tipo de disciplinas están requiriendo, bueno, por sus planes de estudio están requiriendo precisamente profesores, ¿no? Que tengan esta experiencia, ¿no? En la neurociencia, en la criminología clínica, en la psicología clínica. Entonces, bueno, me parece que estos trabajos de investigación, ¿no? Que apuntan a señalar todas estas problemáticas desde el conocimiento, desde la construcción del conocimiento, me parece que pueden ayudar, ¿no? Y tratar de abrir este tipo de espacios precisamente para que podamos hacer visible, ¿no? El problema que existe al estar nuevamente incorporando este tipo de visiones científicas, ¿no? En otros lados, en otros países, ¿no? Creo que incluso aquí en América Latina y en Europa también, ya se está optando precisamente por la inserción de la visión sociológica y humanista a este tipo de visiones. Muchas gracias. Y bueno, ya para terminar tenemos una última pregunta, creo que así bien cabalito con el tiempo. Libertad Hernández nos pregunta, ¿cómo cambiar el chip del miedo al diferente, que está en la base de las medidas de exclusión sustentadas en diagnósticos clínicos y criterios jurídicos? Híjole, bueno, es complicado decirlo en términos muy generales porque todo esto es un proceso, ¿no? Creo que todas las ideas que tenemos parten de un proceso y de construcción de estructuras de pensamiento. Sin embargo, creo que así como a bote pronto, lo primero que debemos de hacer como sociedad es precisamente concientizar el otro, ser consciente del lugar en el que estamos, de quiénes somos, y bueno, no queda de otra más que informarnos y estar abiertos hacia nuevas visiones y perspectivas sobre los diferentes problemas sociales y bueno, socializarlo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Itchel y Emma González, por sus comentarios. No sé si quieren hacer ahora ya nada más alguna observación o algún comentario final para ir cerrando ya con la sesión. Estamos ya sobre tiempo, entonces, Itchel, Emma. Bueno, yo nada más quiero agradecer el espacio, porque como dije hace rato, precisamente esto es lo que se necesita, abrir el diálogo hacia nuevas perspectivas para poder hacer, bueno, difundir este tipo de nuevas ideas que son a veces muy difíciles de que puedan ser aceptadas por el pensamiento hegemónico. Muchas gracias, Itchel, nuevamente por tu presentación. Emma González, si gustas hacer algún comentario final. Todavía la tenemos por aquí, se nos fue, me parece, ¿no? Bueno, pues si no más, creo que la conversa también podría seguir ahí por medio del Facebook. Las invito tanto a Itchel como a Emma para que puedan revisar por ahí los comentarios y preguntas y tal vez seguir la conversación ahí en la red social. Antes de despedirme, pues agradecerles a todos su asistencia y no me resta más que también recordarles que tenemos la próxima sesión el miércoles 15 de diciembre a las 12:30 horas por este mismo espacio virtual con la ponencia titulada Los cuerpos prescindibles, un acercamiento antropológico al feminicidio en la ciudad de Puebla, que presentará Abel Lozano de la UAP y con los comentarios de la doctora Mónica Luna del Colsan, a quien también forma parte de esta coordinación del seminario y que el día de hoy pues no estuvo presente porque se encuentra en sana recuperación. Esperemos que te recuperes muy pronto, Mónica. Un saludo y al igual que también saludo a los otros coordinadores, Héctor Ortiz e Irene, que también están por ahí, que hoy no pudieron estar presentes con nosotros por motivos laborales, pero que esperemos muy pronto también se puedan incorporar. Agradezco también a Rubí Peñaranda por todo el esfuerzo que nos ha dado acá
apoyo en las preguntas, así como también a Carlos Núñez, todo el apoyo técnico. Muchas gracias a todos, esperemos que les haya gustado esta sesión del seminario, agradeciéndoles de antemano y bueno, nos vemos entonces para la última sesión del SPA el miércoles 15 de diciembre. Gracias a todos, hasta pronto. Gracias, Itchel, gracias.